¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy voy a hacerles una breve introducción a cómo realizar su plan de trading, ya que considero que es una de las principales cosas, si no es que la principal que se debe de, lo principal que se debe de tener en cuenta antes de comenzar a hacer trading, ya que pues muchas personas, muchos novatos como nosotros pues nos aventuramos a iniciar en estos mercados financieros, sobre todo en el mercado de criptomonedas, pues por alguna recomendación, algún video que vimos en internet, en donde pues únicamente nos hablan de lo bonito, ¿no? Que yo invertí tanto dinero en tal criptomoneda, en 3 meses ya tenía tanto, multipliqué mi inversión por 10, por 20, por 30, o me hice millonario de la noche a la mañana. Es muy recurrente este tipo de videos y pues cumplen muy bien su función, que es atraer a más y más personas hacia el mercado, hacia los mercados financieros, y así funcionan prácticamente todos los mercados en donde operan gran número de personas y gran número de traders, y ya que pues es la forma de mantener este negocio rentable. Si no, pues el trading no sería rentable, ya que recordemos que es muy común que se diga que alrededor del 95% de los traders que operan en el mercado pierden, y todas esas ganancias se los llevan solamente unos pocos. ¿Y por qué? Pues es precisamente por eso, porque muchas veces nos adentramos en el mundo del trading sin tener ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de estrategia y sin saber a lo que realmente nos enfrentamos, ya que pues cualquiera puede tener suerte, poder haber entrado en el año pasado por ahí de octubre, noviembre, y poder haber podido haber multiplicado su inversión por un 10, por un 20 en tan solo 2 o 3 meses, ya que pues aprovechó esa gran tendencia alcista que ya conocemos y que nos llevó hacia nuevos máximos en el precio de Bitcoin, y pues sin ningún conocimiento, sin ninguna estrategia, pues un golpe de suerte pues cualquiera lo puede tener, pero realmente ser un trader exitoso, un trader constante y rentable a largo plazo, creo que es una de las cosas más difíciles que se puede llegar a tener, y es por eso que estamos en el camino de aprender, y así como yo aprendo, trato de transmitir esos conocimientos que yo voy adquiriendo, y que espero que para todos aquellos novatos les pueda ser de utilidad, sobre todo para no llegar a cometer esos errores que se cometen en el principio, y para poder llegar a tener ese tan anhelado sueño de llegar a ser un trader rentable, un trader que pueda decir que vive realmente de esto. Pues bueno, una de las primeras reglas que he puesto para realizar pues tu plan de trading, recordemos que esto es únicamente algo básico, algo que cualquier trading debe de tener en cuenta. No vengo a decir nada nuevo, sin embargo muchas veces lo damos por sentado, lo damos por hecho y lo dejamos pasar. Y realmente si tú quieres llegar a ser un trader, lo primero que tienes que hacer es llegar y empezar con la disciplina, ser disciplinado contigo mismo, ya que seguimos bastantes reglas todo el tiempo, reglas de nuestros padres, reglas del gobierno, reglas en nuestro trabajo, pero cuando llega el momento de seguir nuestras propias reglas, pues no las acateamos, no las rompemos, no llevamos una estructura de lo que debemos de seguir, y pues lo único que vamos a obtener van a ser malas experiencias en el mundo del trading. Pues bueno, he puesto dos principales reglas, una que sería como base la regla sobre el manejo de capital, y la 2 sería regla sobre el manejo de tu operación. Primero tenemos que tener muy en cuenta
las reglas sobre el manejo de nuestro capital, y en esto incluye el capital inicial. Tienes que tener muy en cuenta con cuánto capital vas a iniciar y saber que respecto al capital que ingreses, así van a ser también tus utilidades. No es lo mismo si tú inicias con un capital de $100 si ingresas un capital de $1,000 o $10,000. Las ganancias van a ser en proporción al capital que tú estés ingresando en el mercado. Eso es muy importante de tener en cuenta, cuál va a ser tu capital inicial. El segundo punto sería la división del capital y el monto máximo por operación. Es decir, en cuánto quieres dividir ese capital. Es decir, si tú inicias con un capital de $1,000, ¿cuál va a ser la división que vas a tener para iniciar con tu operativa? Es decir, si tú tienes $1,000 y decides que vas a dividir ese capital en 10 partes, pues quiere decir que en cada operación tú vas a hacer una inversión del 10% de tu capital, que sería equivalente a $100. Es decir, no estás arriesgando el 100% de tu capital, sino únicamente el 10%. Y igualmente, pues la rentabilidad o las ganancias que obtengas van a ser mucho menor a si arriesgaras el 100% de tu capital. Pero creo que es mejor hacerlo de esta manera, ya que el riesgo es muchísimo más bajo, tienes las pérdidas controladas y puedes darte la posibilidad de llegar a tener varias operaciones perdedoras sin poner en riesgo tu capital y sin quedarte fuera del juego, ya que pues si pierdes por completo tu capital, pues eso significaría que se te acabó el capital para seguir jugando, y que por el contrario pues tendrías que volver a reinvertir nuevamente si quieres seguir haciendo trading. El punto número 3, tienes que tener muy claro el monto máximo de pérdida por operación. Esto es cuánto estás dispuesto a perder como máximo en cada operación que tú realices. Es decir, si tú haces una división en 10 partes, o sea, en cada operación tú ingresas el 10% de tu capital, pues de ese 10% tienes que ponerte un porcentaje máximo que puedes perder de ese 10%, y una recomendación podría ser fácilmente un 4 o un 5% por operación. También tienes que tener muy en cuenta cuánto va a ser tu monto máximo de pérdida por día, es decir, cuánto estás dispuesto a perder de tu capital final en el transcurso de un día de operación. En el caso de que tú seas un trader de intradía, un scalper, y hagas operaciones en planos muy cortos, déjame decirte que tienes que tener muy en cuenta cuánto va a ser el monto máximo que vas a perder en un día. Fácilmente, y como recomendación, pues yo igualmente les digo que podría ser un máximo un 3, un 4% de pérdida por día. Y también tienes que tener muy en cuenta el monto máximo de pérdida por semana, es decir, cuánto vas a perder de tu capital máximo en una semana. Y tienes que ajustar muy bien voy a poner un ejemplo. Ok, estamos poniendo en el ejemplo de un capital inicial de $1,000, pero bien podríamos hacerlo sobre un capital de $100. Capital máximo por operación, en este caso, poniendo este ejemplo, yo lo dividí entre 4. Quiere decir que en cada operación yo voy a arriesgar $25 del capital total. Y luego, número máximo de operaciones por día, 3. Es decir, tienes que ponerte un monto máximo de operaciones por día, ya que una de las mayores razones, o una razón muy importante por el que muchos de los traders pierden, es el exceso de operaciones, ya que si tú tienes una operación, pues muchas veces el ego o la terquedad nos hace seguir operando,
para recuperar esas pérdidas que se tuvieron anteriormente. Tienes que tener un monto máximo de operaciones por día, y si las has cumplido y no importa, y si las 3 operaciones han sido perdedoras, pues totalmente cortas la operativa por ese día y te esperas hasta el día siguiente para seguir operando. Aquí entre paréntesis lo puse, si se alcanza el máximo de pérdida por día antes de las 3 operaciones, se para de operar. Posteriormente, lo que les comentaba, un máximo por ciento de pérdida por operación, que en este caso yo lo puse entre un 2 y un 4% de ese 25% del capital total. Después un máximo de por ciento de pérdida por día, que no tendría que ser mayor al 3 o al 4% del capital total. Es decir, si tú tienes $100, pues no puedes arriesgarte a perder más de un 3 o un 4%, que sería 3 o 4 dólares, suponiendo que ingresas un capital de $100. Si tú ingresas un capital de $1,000, $10,000, y dependiendo de las divisiones en cuanto dividas tú tu capital, tendrías que ajustar tu porcentaje. Posteriormente, máximo por ciento de pérdida por semana, lo he puesto entre un 5 y un 6% del capital total. Y posteriormente, como extra, también ingresé un máximo de pérdida por mes, que sería no mayor a un 10 o un 12% del capital total. Es decir, no te permites perder más allá de 10 o 12 dólares al mes. Si pierdes antes del mes ese porcentaje, paras completamente de operar e inicias con una nueva. Esperas de nueva cuenta hasta el siguiente mes para seguir operando, y eso te garantizará que no vas a quedar fuera del juego, que vas a seguir teniendo recursos para seguir operando. Ok, pues vamos al segundo punto, que serían las reglas y pasos a seguir sobre el manejo de la operación. El primer punto, es decir, ya vimos las reglas sobre el manejo del capital, que básicamente es tener en cuenta cuánto es el capital que vas a ingresar para hacer trading y en cuánto vas a dividir ese capital, cuánto capital vas a usar para cada operación y de cuánto va a ser tu stop, cuánto va a ser el porcentaje que hayas aceptado como pérdida para cada una de esas operaciones, cuántas operaciones vas a hacer en el día y cuánto va a ser tu porcentaje de pérdida en una semana o en un mes. Respetando estos puntos, esto te garantizará que puedas llegar a tener resultados en el largo plazo. Ok, ahora vamos a ver las reglas sobre el manejo de la operación, es decir, cuando ya estamos en una operación. Pues el primer paso podría ser identificar la tendencia del mercado, primero en la temporalidad predominante, para posteriormente pasar a la temporalidad en la que se desea operar. Es decir, tienes que identificar primero, antes de tu operativa, cuál es la tendencia del mercado. ¿Y cómo se hace? Pues primeramente tienes que irte a las temporalidades más altas, que son las que marcan la tendencia del mercado. Es decir, puede ser en una tendencia de 4 horas, en una tendencia de un día, para que veas. Y como base podría ser la media móvil de 200 periodos. Si estás abajo, si el mercado se encuentra por debajo, pues estamos en una tendencia bajista. Si está por arriba, pues estamos en una tendencia alcista. Tienes que tener muy en cuenta cuál es la tendencia del mercado para ya irte después a temporalidades menores en las que quieras operar, pero siempre teniendo en cuenta muy claramente cuál es la tendencia del mercado a largo plazo. El punto número 2 sería identificar las oportunidades de acuerdo al análisis de nuestra preferencia. Es decir, esto ya depende de cada uno, cuál es su estrategia de trading, cuál es la estrategia que quieren utilizar. Si tú únicamente operas en base a soportes y resistencias, es muy válido, pues hay muchísimos traders que únicamente son rentables operando únicamente con soportes y resistencias. Si tú utilizas varios indicadores, ya sea el RSI, el MACD, el estocástico,
y te basas en los indicadores, en las entradas que te den estos indicadores, pues también es muy válido. Si te basas en análisis de ondas de Elliott o en patrones chartistas como triángulos simétricos, triángulos ascendentes, cuñas, etcétera, también es muy válido. Esto ya depende de cuál es tu manera de operar, cuáles son los indicadores que quieres utilizar. Incluso puedes utilizar únicamente medias móviles. Cuando se produzca el cruce de alguna media móvil con otra, puedes hacer tu entrada, pones tu stop y entras en la operación. Como les comento, esto ya depende de cada uno, y dentro de la técnica que tú estés utilizando, pues ya que hayas identificado la oportunidad correspondiente, supongamos que detectamos un triángulo simétrico y estamos esperando su ruptura del triángulo, pues ese sería ya identificar la oportunidad del mercado. Posteriormente, en el paso número 3, una vez identificada la oportunidad y entrando en la operación, poner nuestro stop de acuerdo a nuestra máxima pérdida por operación. Es decir, si tú decidiste que vas a tener una pérdida máxima de un 3 a un 4%, tienes que ajustar tu stop a ese 3 o 4% y dar por sentado que sea cual sea el paso o el resultado de la operación, vas a aceptar ese 3 o 4% de pérdida en caso de que la operación salga negativa. Y también poner una posible toma de ganancias en el caso de la que la operación resultase a favor. Ese también es otro de los problemas, ya que muchas veces cuando la operación resulta a favor de nosotros, pues no sabemos qué hacer o cómo reaccionar a este tipo de situaciones. Tienes que tener muy en cuenta y no ser tan ambicioso. Tienes que hacer una toma de ganancias. Algo muy recomendable que yo leí en un libro de Oliver Vélez era que podrías hacer un 50 y 50, es decir, ya llegado a un porcentaje que lleves de ganancias y estés dudando sobre si el mercado va a seguir o se te va a regresar, pues bien, lo que puedes hacer es sacar un 50% de esa inversión, y eso te asegurará de que ya has salido con algo de ganancias, y puedes dejar ese otro 50% para únicamente recorrer un poco tu stop y dejar que la operación siga por sí sola y haga lo que el mercado tenga que hacer. Esa es una buena forma de seguir o de sacarle rendimiento a una operación ganadora. No estarás tanto fuera ni tanto dentro del mercado. Podrás sacar el 50% de tus ganancias, pero a la vez eso no querrá decir que te has perdido otras ganancias más en caso de que el mercado siga más hacia el alza. Punto número 4. Darle su debido tiempo a cada operación dependiendo del marco temporal en el que se esté operando. Es decir, si tú estás operando tienes que tener muy identificado el marco temporal en el que tú estás operando, ya que muchas veces, por ejemplo, si estamos en una temporalidad de 1 hora o 4 horas, queremos que rápidamente el mercado nos dé ganancias al menor movimiento que nos haga hacia la baja, pues entramos en pánico y cerramos la posición en pérdidas para posteriormente ver que el mercado se nos regresó y que realmente la operación salió ganadora. Eso es darle su espacio a la operación en el marco temporal. No es igual que estés operando en temporalidades de 5 minutos en donde las cosas son rápidas y en cuestión de 20-30 minutos tienes que cerrar la operación, a estar operando en marcos temporales más grandes como 4 horas o un día, en donde incluso puedes esperar 24 horas, 2-3 días dependiendo, para que una operación pueda resultar como tú lo esperabas. El punto número 5 sería respetar el stop, sea cual sea el resultado de la operación, ya que pues muchas veces nos entra pues la esperanza de que la operación se va a regresar, y vemos que el mercado está cayendo, y en lugar de cerrar las pérdidas rápidamente, pues nos entra ahora sí que la esperanza y nos preguntamos por qué está cayendo. No debe de caer el mercado si yo hice bien mi análisis, y ya no tarda en rebotar, y ya no tarda en
en regresarse. Es un punto o es una característica que a veces nos pasa muy a menudo, y que eso no debe de ser así. Tienes que respetar tu stop y afrontar el resultado de la operación, pues sabemos que cuando abrimos una operación tenemos el 50% y el 50% de salir ganadora o perdedora la operación. El punto número 6 pues sería la toma de beneficios y stop. Es lo que comentaba yo más o menos en un punto anterior, en el punto número 3, que era saber tomar beneficios poco a poco para ir aprovechando las ganancias de tu operación, no esperando agarrar el mínimo, no esperando salir en el máximo, sino ir sacando poco a poco la operación que nos vaya a ir ahora sí que asegurando esos beneficios, y tener muy en cuenta el stop, ya que si la operación pues resulta a favor de nosotros, como estamos esperando, pues ir recorriendo también ese stop, ir asegurando esas ganancias poco a poco. Si ya llegó a un punto en el que tú te estás preguntando o ya te entró un poco de indecisión de si va a seguir subiendo o se te va a regresar el precio, pues puedes sacar el 50% de la inversión y subir tu stop a un punto más cerca, en donde también en caso de que se regrese pues tú salgas igual en beneficios, y eso te dará la oportunidad de ya haber sacado beneficios y tener otro 50% en el mercado por si la tendencia continúa a tu favor. El punto número 7 sería saber cuándo no operar. También otro punto muy importante en el mundo del trading es que hay que saber cuándo se puede operar y cuándo no, ya que no todo el tiempo nos va a estar dando entradas el mercado. Tenemos que identificar cuáles son los momentos en los que no se puede operar, momentos de mucha lateralización, momentos de mucha contracción del precio, en donde es mejor tomarse un descanso, mantenerse vigilando el mercado, y es mejor observar el toro desde las gradas, y ya posteriormente con una confirmación ya entrar o iniciar una operativa. También este punto tiene que ver mucho con el estado psicológico del trader, ya que pues muchas veces no nos encontramos al 100% con el 100% de nuestros sentidos en lo que estamos haciendo. Y recordemos que el trading es una actividad muy demandante y que requiere de los 5 sentidos puestos en lo que estamos haciendo, y pues muchas veces no estamos psicológicamente aptos para operar. Tal vez nos encontramos en un mal día, en un momento estamos pasando por algún momento de incertidumbre en nuestra vida, problemas, estrés, etcétera. Hay que saber también cuándo no es un buen momento para iniciar la operación, porque eso también se ve muy reflejado en tu operativa. Y en lo mejor de lo posible pues tienes que estar tranquilo, tienes que estar relajado con tus 5 sentidos para tomar las mejores decisiones a la hora de hacer trading. Y como último punto también muy importante es que lleves un diario de trading sobre tu día a día de tu operativa. Llevar un diario de cada una de tus operativas te ayudará a tener una noción más amplia de cuáles son tus resultados, de en qué momento estás tú como trader, y cuáles son tus avances que vas teniendo conforme vas operando. Es decir, tienes que hacer un diario con el día, la moneda en la que entraste, cuál fue el precio de entrada, cuál fue tu stop, cuál fue tu toma de ganancias, y cómo salió la operación, si tu operación salió ganadora, salió perdedora, y cuáles las observaciones de la operación, es decir, los pasos que seguiste, cuál fue el patrón que tú identificaste para entrar, cuáles fueron tus errores o aciertos en caso de que hayas tenido una operación ganadora o perdedora. Eso te ayudará
hacer un análisis y a ver desde una segunda perspectiva qué fue lo que hiciste en ese momento de la operación. Es por eso que es muy importante llevar un diario de trading y evaluar tus operaciones en bloques, de preferencia en bloques de 10 operaciones, en bloques de un mes, y al finalizar ese bloque ver realmente cómo estás y cómo vas progresando como trader. Es muy importante que hagas una autoevaluación y observes cuáles fueron los puntos claves los puntos en los que estás fallando en las operaciones, cuáles son esos patrones que se repiten, cuáles son tus errores constantes, los identifiques y en la medida de lo posible pues trates de corregirlos. Para eso te servirá el diario de trading y a la vez aprenderás al doble, ya que no solo estarás aprendiendo en la operación que realices, sino posteriormente, ya cuando la vuelvas a revisar, pues será como si lo volvieras de nueva cuenta a vivir, pero desde otra perspectiva, desde el lado del observador, ya estando más tranquilo y sin tener tan a flor de piel los sentimientos que tuviste en ese momento en el que realizaste la operación. Eso te dará la oportunidad de darte cuenta de cuáles fueron tus errores y, como decía, corregirlos, y también darte cuenta de cuáles fueron tus aciertos. Pues bueno, chicos, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya dado una idea un poquito más clara de cómo realizar su plan de trading. Como les comento, este es únicamente un video introductorio a un poquito de la psicología del trading. Ya posteriormente realizaré más videos con nuevos tips, nuevas cosas que deben de tener en cuenta, sobre todo para que todas aquellas personas que sean nuevas en el mundo del trading y quieran empezar a hacer las cosas bien. Pues nada, amigos, sería todo por el video de hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.